investigando. Este tribunal ha tenido la responsabilidad de juzgarle a usted hechos conforme la acusación le colocan como una de las personas que en fecha 22 de junio del año 2022 presentaron voluntades con la finalidad de realizar un robo en camino público utilizando violencia, arma de fuego de forma específica, y que en medio de ese robo con violencia establece la acusación que usted procedió a darle un golpe contuso en la parte trasera del cuello a la víctima, de nombre Giancarlos de León Arias, lo que le produjo una inmovilización por parte de su cuerpo, específicamente un trauma vertebromedular incompleto por un trauma contuso cervical, y que esto a su vez produjo un aplastamiento de las vértebras C4, C5. En esas atenciones, la Fiscalía procedió a presentar diversos medios de pruebas, como fueron el testimonio de la víctima, así como de su hermano, que es la persona que presentó la denuncia por ante las autoridades. Presentó también los actos relativos al arresto que se le practicó, acta de arresto, así como de registro. Y pues ya solicita sus conclusiones y que sea condenado a 20 años de prisión, atendiendo a la gravedad de los hechos y las condiciones en las que queda la víctima producto de los mismos. Usted establece que eso es falso, que lo que ocurrió más bien en una primera intervención es que la víctima estaba en una carrera clandestina de motores y que es en ese evento que él mismo tiene un accidente, cae y se produce la lesión que presenta, que incluso en ese momento él mismo decía que no se podía mover. Luego, en una segunda intervención, usted agrega un elemento nuevo, que es el consistente en que había un conflicto tanto entre uno de los señalados, acusados, denunciados, Tony, la joven que fue la que dio la fotografía para poderlo identificar, y la víctima, que hay un conflicto amoroso entre ellos, y que eso es lo que hace que ustedes estén involucrados en el diálogo, pero que a fin de cuentas es inocente y su defensa solicita la absolución. De manera que el tribunal procedió a analizar todas las pruebas presentadas, específicamente el testimonio de la víctima, porque es a raíz del evento que sufre la víctima que se genera una serie de actos. Porque posteriormente a que él está en el Arias, es que llega su hermano a emergencia, y entonces el hermano tiene la información de cómo se produce la lesión que él no había sufrido. No es un hecho controvertido, y si podemos observar por las pruebas periciales que presentó la Fiscalía, tanto el certificado médico legal que se levantó, pero por igual hay un certificado que es el que puede esclarecer de forma concreta si ciertamente la víctima pudo haber tenido un accidente, tal cual usted lo establecía, se le ha caído del motor, porque es parte de su teoría material. También el tribunal tiene que verificar todos los elementos para poder observar si la víctima está diciendo la verdad. Pues observamos que al momento en que llega a emergencia, que es tratada esta persona, la única lesión que le encuentran es la que sufrió en la parte cervical. No hay laceraciones, no hay contusiones en otras partes del cuerpo, que sí es consistente con una caída de un motor, con un accidente. Entonces, la única lesión que él tiene es en el cuello, nada más. Ya esto le va dando credibilidad a la versión que él mismo está contando. Entonces, la otra parte de su relato, donde él establece que iba a llevar un pedido, porque en su negocio no tenía otros motores, pero tampoco tenía delivery, sino que él mismo era el que se encargaba de llevar los pedidos que le hacían, y es allí cuando inician una persecución hacia él, otros dos motores, y luego lo interceptan y se lo colocan de frente, y que las personas que se le colocan de frente, uno de ellos es que se baja, y hay otros dos que también se bajan de los motores, que es la persona que se baja del motor, que él puede verle el rostro, establece, la que le propina un golpe al mismo en el cuello, luego de colocárselo en la parte de atrás. Y él dice que él sabe perfectamente, porque pudo verlo. Si bien era oscuro, era de noche, pero había iluminación en el lugar. Él pudo identificarlo de forma, sin ningún tipo de duda, pudo identificarlo en ese momento a la persona. Pero aunado a esto, entonces el tribunal analiza las otras informaciones que pudo dar esta víctima, que
se corrobora en el tiempo, es decir, mantienen una coherencia de ese mismo relato, tanto en el momento en que le informa a su hermano de cómo fue que sucedió el hecho, de cómo se dio cuenta, de la lesión que sufrió producto de una trompada, como se conoce popularmente, y de igual manera esta es la información que su hermano va a dar ante la policía. Al momento en que los dos en el día de hoy presentan sus declaraciones, también hacen un señalamiento específico, coherente y concreto respecto de cómo sucedieron los hechos y de su participación. Estaba esta víctima, el señor Giancarlo, en la posibilidad de reconocerlo a usted ese día. Se trata de un relato creíble, corresponde ciertamente a lo que ocurrió esa noche. Las pruebas periciales sustentan, fortalecen ese relato coherente que realiza la víctima. Entre ustedes no existía ningún tipo de relación con anterioridad, no había problemas previos, no había ningún tipo de conflictos, siquiera con terceros, que se pudiesen observar de forma concreta en pruebas presentadas. De manera que tampoco tendría esta víctima por qué incriminarle, por qué señalarle, si no fue usted la persona que cometió esos hechos. Entonces, colocándole a usted como la persona que se le presentó conjuntamente con otra persona en una motocicleta y que le intercepta de frente, esta víctima, tratándose de un evento traumático como lo es una persecución, como lo es un atraco, estaba en la total capacidad de poder ver ese rostro y de no olvidarlo en el tiempo, porque eso es consistente con ese tipo de traumas, que las personas puedan recrear el evento y puedan recordar cuál es la persona que le ha agredido. De manera que, siendo consistente además con la forma en la que pudo reconocer, es decir, identificar su nombre, que fue a través de fotografías que empezaron a circular, producto de que se sabía que había una banda en el lugar que estaba cometiendo este tipo de hechos, y que incluso una joven que tenía una relación amorosa con uno de los miembros de la banda, y que enseña una fotografía donde estaban dos personas que él pudo identificar como las que habían participado ese día de los hechos, pues para este tribunal, conforme lo establece la ley, no hay duda alguna, señor Mario Alexander Mesa, de que usted fue la persona que concertó voluntades, decidió unirse con otras personas con la finalidad de cometer robo, utilizando armas y en este caso utilizando violencia. Una violencia que dejó al señor Giancarlo de León Arias postrado, sin poder mover gran parte de su cuerpo. En esas atenciones, siendo estos hechos, siendo primero las pruebas, colocándolo usted como una persona que había participado en estos hechos, pues procede a declararlo culpable. Y la norma establece que hay que tomar en consideración solamente los hechos que ocurrieron. Son hechos graves, asociarse, cometer robo, utilizar armas, pero además de esto, utilizar violencia. Cómo quedó la víctima producto de estos hechos, también se hay que tomarlo en consideración, y su posibilidad de reinserción social. En este caso, hemos verificado que la pena a imponer, de acuerdo a su participación en los hechos, es la que ha pedido la Fiscalía. De manera que en esas atenciones, este primer tribunal colegiado, a unanimidad y en nombre de la República, Mario Alexander Mesa Ogando le declaran culpable por violar los artículos 265, 266, 309, 379, 382, 383, 385, numeral 1 y 3, así como 386, 1 y 2, y 66 y 67, pero con un uso de un año en dicho evento. Se le condena la pena de 20 años de prisión en la penitenciaría Najayo. CCR Najayo 17. CCR Najayo 17. No, solamente se escucha en este momento. CCR Najayo 17. Las costas declaradas de oficio por estar recibiendo asistencia de la defensa pública. Se está ordenando la notificación de la sentencia al juez de ejecución de la pena y la lectura íntegra de la decisión será el 20 de julio del año 2023. A partir de esa fecha, quien no esté de acuerdo con la decisión tiene un plazo de 20 días para presentar su recurso de apelación. Vaya con bien, buena suerte. Vamos a retirar.
Vamos a subir ahora. Subo de verdad, magistrado, me quedo acá.